equipo para servirle a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros oímos mucho del nuevo nacimiento y hemos dicho que cuando alguien recibe al Señor, cuando alguien cree en su nombre, es nacido de nuevo. Y hoy queremos ahondar en esto y entender que en nosotros hay un nombre nuevo y un nombre viejo. Amén. Gloria al Señor. La finalidad de que nazcamos de nuevo es que haya ese nuevo hombre en nosotros. Y vamos a ver cómo es esto. Amén. Fíjense que Nicodemo era un maestro de la palabra entre los judíos y conocía, por eso que Jesús le dijo: tú eres un maestro y no sabes qué es el nacer de nuevo. Y vemos que Jesús hace una diferencia entre nacer de la carne y nacer del Espíritu. Nosotros sí sabemos, hace muchísimo tiempo, que nacer de nuevo tenemos que nacer del agua, y el agua es la palabra, y nacer del Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Dios. Y sí sabemos que nace en mi espíritu, pero lo que no sabemos es cuando Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Quién ha nacido en la carne? Nadie. Amén. ¿Por qué? Fíjense, en el Salmo 51:5 dice David: he aquí en maldad he sido formado. ¿Por qué en maldad ha sido formado? Porque el Padre dice en el Antiguo Testamento que Él visitará la maldad de los padres en los hijos en la segunda, tercera y cuarta generación. Entonces yo, cuando nazco, los pecados que han hecho mis ancestros están ahí. Estoy siendo formado por la carne de ellos, por la naturaleza pecaminosa de ellos. Y dice: y en pecado me concibió mi madre. Muchos teólogos y estudiosos dicen que primero han dicho que la mamá de él había adulterado, pero entonces
porque Dios el Padre dice de Jesús, el hijo de David, la raíz de Isaí. Entonces Isaí es el papá. Entonces dijeron, el papá echó una canita al aire. No, hermanos. ¿Por qué lo concibió en pecado? Porque es una pecadora y tiene la naturaleza pecaminosa y nació, se concibió en pecado. ¿Quién no tiene esa naturaleza pecaminosa? Daniel, Moisés, David. Si ellos hubieran nacido sin esa naturaleza, pudieron haber muerto por nosotros en la cruz. Los mejores hombres de Dios, los más tratados por Él, son pecadores, porque la Biblia dice que somos pecadores, que Dios miró y no halló quien se pusiera en la brecha. Y envió a su unigénito Hijo para morir por nosotros. Entonces aquí cuando afirma Cristo, el que nace en la carne, carne es. O sea que la carne, por más que se esfuerce de mejorar su andar, de mostrarse más amable, de tratar de no mentir, lo que está ahí adentro va a aflorar en cualquier momento. Entonces no se trata de que el alma se le ponga parches. El alma debe entender que fue concebida en pecado y ha arrastrado la naturaleza pecaminosa en nosotros. Amén. Fíjense que Dios hizo al hombre. Amén. ¿Qué hizo Dios primero? Hizo el cuerpo de donde, perdón, ¿cómo lo hizo? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Luego, sopló aliento de vida. ¿Qué es aliento de vida? El espíritu del hombre, del ser humano. Amén. Y que sin ese espíritu no hubiera vida. El momento que el espíritu que dice la Biblia vuelve a Dios, porque no perdió la salvación, no está en cuestión, sino que vuelve a Dios que lo dio, y al momento de que este espíritu se unió en el cuerpo, en esta función nació el alma. ¿A quién se le dio libre albedrío? Al alma. ¿A quién se le dio emociones, sentimientos y voluntad? Al alma. Pero Dios estableció un orden para que sea el hombre un hombre de Dios. El orden de Dios es que el espíritu, que es el aliento de vida, dirija, instruye al alma. ¿Por qué él tiene que dirigir e instruir al alma? ¿Por qué? Porque el espíritu viene de Dios, conoce a Dios, sabe lo que Dios quiere, y cuando el hombre se llena del Espíritu Santo, ¿en qué área se llena? En su espíritu. Entonces, en el espíritu es que está la conciencia, está la intuición, está la revelación de Dios, y puede, si el hombre se equivoca, tener conciencia. Cuando el hombre no tiene conciencia, no tiene dónde dirigirse. Amén. ¿Qué hizo el alma? El alma, cuando la tentaron, decidió hacer su voluntad. Dejó a un lado al espíritu.
le pareció bueno el árbol que Dios dijo que no comieran y que si comieran de cierto morirán. Y el diablo le dijo, no morirás, no morirá físicamente, así como está aquí, en su conjunto de tres, espíritu, alma y cuerpo, sino que morirá ¿quién? El espíritu no va a morir. ¿En qué estado está? Dormido. Amén. El espíritu cuando está adormecido ha apagado. ¿Quién lo apagó? La desobediencia del hombre. Y cada vez que desobedece más y más y más el hombre, más apaga el espíritu. Y nosotros vemos que los primeros, Abel, Caín, el mismo Adán, Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios lo levantó, que todavía no se había multiplicado el pecado y tenían rasgos en su conciencia y en su espíritu y eran dirigidos a buscar, y el alma decidía buscar de Dios y tenían la ayuda del espíritu. Cuando Dios dice, Jesucristo, que el que nació en la carne, carne es, que, o sea, el espíritu en él está apagado. Entonces, ¿quién va a nacer de nuevo? Vamos a verlo, y vamos a ir al libro de Juan 1 y vamos a ver quién es el que nace de nuevo. Amén. Dice en Juan 10, 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros sabemos por qué. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿A qué vino Jesús? A salvar a las almas, a ponerse en su lugar y morir por nosotros, porque nadie de nosotros era digno de pagar el precio del pecado, que nosotros sabemos que dice la paga del pecado es muerte. Amén. Y dice que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Entonces el alma cuando nace, por eso que Jesús dice, el que nace de la carne, carne es, porque nace esclavo del pecado. Amén. Entonces fíjense que dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? En ese momento que él nació, el pueblo judío, porque él venía por la promesa de Abraham. Amén. Pero dice, los suyos no le recibieron. Muchas veces nosotros creemos que somos nuevas criaturas porque creemos, ¿verdad? Pero dice en el 12, mas a todos los que le recibieron. Le recibieron porque repitieron la confesión de fe. Mucha gente cree que es así, que repito, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como el que pagó el precio de la cruz, y es, pero la carne sigue siendo carne. Y cuando estoy caminando paso a paso, ¿cómo estoy haciendo? Yo estoy acostumbrado a mentir y miento, yo estoy acostumbrado a fumar y fumo, estoy acostumbrado a beber en demasía y sigo bebiendo, y toda la serie de pecados que no son semejanza de Dios, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios y su semejanza, pero él cambió el vestuario al obedecer al diablo,
al hacer y inclinarse año tras año, siglo tras siglo, se inclinó a adorar al diablo. No así, quizás directamente, claramente, pero el diablo vino a engañar, a mentir y a destruir y matar. Amén. Y ellos hemos caído todos en esto. Amén. Pero dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir a Cristo es entregarme y decirle, necesito regenerarme, necesito salir de la carne. Jesús en una ocasión dijo, la carne para nada aprovecha. Y vamos a ver más adelante en el mismo libro de de Romanos, que dice que aunque quiera agradar a Dios, no puede. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién nació de nuevo? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es la carne, no es el cuerpo, porque no nació de sangre, sino dice, el que le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, ni de voluntad de carne. No es que yo decía tener hijos y busqué, me casé y tuve hijos, no es así. Dice, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. ¿Quién vino directo de Dios sin ser formado? El Espíritu. El Espíritu que estaba apagado. Cuando el alma decide creer, viene el Espíritu Santo y habita ¿en dónde? En mi espíritu. Y cuando habita en mi espíritu, debe empezar a trabajar para regenerar. ¿Qué dice la Biblia de la carne? Gloria al Señor. Dios estableció este orden y el trabajo del Espíritu Santo en mi espíritu es devolver y restablecer el orden que Dios ha hecho. Porque mientras sigo en mi pecado, mientras sigo haciendo lo que Dios dijo, no lo hagas, no porque Él le dio la gana de decir no lo hagas porque a mí me da la gana. ¿Por qué es la ley de Dios? ¿Por qué dice que no forniquemos? Porque se unirán dos y serán una sola carne, y los demonios de aquí y los demonios de aquí se unen. Los pecados de aquellos vienen a mí y mis pecados vienen al otro. En cambio, cuando una pareja se casa y está legalmente casada y se une, están bajo el orden de Dios y con el permiso de Dios. Amén. Entonces, el que sigue haciendo esto, ¿a dónde va a ir? Cuando dice que no mintamos, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque a Él le da la gana. Cuando dice Dios no mentir, porque cuando yo le abro puerta al arma del pecado, el arma de Satanás, él también me va a empezar a mentir, y empiezo a confundirme, fíjense, Eva abrió puerta, el espíritu se apagó, ¿y en qué quedaron los seres humanos? Sin dirección, en confusión, en una encrucijada. Haré esto, será bueno esto, haré esto, será bueno, y me entusiasmo en una cosa y fracaso, no voy a probar en la otra. ¿Por qué? Porque no hay una dirección de Dios. Y el que nace de nuevo
es mi espíritu para volver a tomar el lugar de Él, para que se avive mi espíritu. Fíjense, todas las veces que nosotros hemos estudiado, Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, Dios despertó el espíritu de la viuda de Sarepta y ordenó lo que tiene que hacer, y el ser humano hizo. Sin conocimiento, Ciro no era del pueblo de Israel. Ciro era un pagano, pero Dios lo llamó mi siervo, porque a la hora de despertar su espíritu para su propósito, porque Él es soberano, amén. Pero a nosotros Dios envió a su Hijo para que le recibiéramos primero. Y recibirle es estar bajo su mando, es examinarme como hacía David todos los días. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Verdad que sí? Y esta debe ser nuestra oración diaria, porque Dios quiere restaurar el alma. Pero a la naturaleza pecaminosa, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Qué debemos hacer con ella? Dijimos, el que hace el pecado, esclavo del pecado es. Entonces vamos a ir ahora, volver a Juan 3, cuando habla la palabra que le explica, para confirmar esto que hemos hablado. En 3:8 dice, como Él le dice, en el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No es que la carne tuya va a volver al vientre, sino que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando se despierta mi espíritu por la obra de redención, yo puedo oír a mi espíritu, hermanos. Yo creo que a muchos le ha pasado sin saber. Yo he oído hablar a mi espíritu en situaciones que no ha salido de mi entendimiento. Aun cuando no conocía a Dios como lo conozco hoy. Cuando un día estaba bien angustiada, perdida, en Colinas de Bellomonte arriba, y eran las 8 de la noche y no sabía por dónde salir. Y oí que de algo de adentro no salió de mi entendimiento, de mis pensamientos. Y dije, nunca me ha abandonado, no me abandonará ahora. Y eso no lo entendí, no supe qué pasó, de dónde vinieron estas palabras, pero trajo paz a mi alma, porque fue mi espíritu que clamó. Estás angustiada, pero Él nunca nos ha abandonado, y esa es la verdad. Entonces, cuando yo me tranquilicé, hoy hablamos de la angustia, cuando estamos angustiados no está Dios. Cuando yo busco el rostro de Dios y entrego esta angustia a Él, Dios viene. Cuando yo tuve paz, conseguí la salida y me devolví y vine a mi casa. Amén, hermano. Muchas veces, la vez que me caí, porque me dio como una asfixia y se me fue la respiración, yo no vi que me caí, me desmayé. Pero de repente me volví en mí y estaba postrada en el piso y oí que decía mi espíritu, esto es todo lo que te permitió mi Padre Celestial. Y abrí mis ojos y vi sangre en el piso, porque había caído así sobre mi ojo, chorreó un poco de sangre de mi nariz,
mi ojo se puso ahí. Yo no entendí mi espíritu, sí. Sí, hermanos. Nosotros necesitamos conocer que tenemos un espíritu. Nosotros necesitamos saber que yo necesito de mi espíritu para seguir. Jesús, ¿qué dijo? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No es mi emoción, mi carne, mi alma. ¿Qué le dice David a su alma? Que se aquietara, que aún ha de alabar a Dios. Su espíritu le habla a su alma y le dice: alaba, alma mía, a Jehová. ¿Quién le está hablando al alma de él? Su espíritu. Amén, hermanos. Entonces esto es posible cuando yo saque la confusión que yo tuve y entienda que tengo que restablecer el orden de Dios y poder ser el hombre que es espíritu, que tiene alma y tiene cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice en Romanos 8:13. ¿Han entendido el versículo que yo leí? El 8, del 3. Que Jesús habla del espíritu del ser humano, que este es el que tiene que nacer de nuevo y que tiene que nacer de la palabra y el espíritu de Dios que lo lleve y lo despierte y guíe al alma. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos 8:13. Dice Pablo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Jesús dijo: el que quiere ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida la ganará. Amén. Fíjense que dice: ¿por quién voy a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. No, yo no voy a hacer esto más nunca. Yo me esfuerzo y yo no quiero, mira, por más que se esfuerce. Esto que está ahí debe morir. ¿Cómo muere? ¿Cómo entendemos nosotros a través de todas las enseñanzas en esta iglesia? ¿Cómo puedo hacer morir una obra de la carne? Esforzándome, oprimiéndome y poniendo una cara que yo ya me libré de esto, o ir a la raíz de esto. Ir a la raíz. De donde entró, un día me dijo el Señor, de donde entró el pecado, de ahí lo tienes que sacar. Entró el pecado de mentir, espíritu de mentira, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús. No se va. No quiero tener rencor, Señor. Un día yo le dije: Señor, a mí qué me importa que fulana no me ame, tú me amas, Señor. Pero cada vez que venía a la casa yo me revolvía y parece que sí me importaba, porque yo quería limpiar y podar por arriba, pero Dios quería sacar por qué yo no amo al que no me ama. ¿Por qué me revolvía con esa mujer? Y entonces Dios me llevó a la raíz, me mostró el pacto que yo hice conmigo misma y decidí culpar a esa mujer que de niña me ha hecho mal. Y culpar es falta de perdón, es juicio. Tomo el lugar de mi Dios y tomo una decisión. Esta raíz hay que llegar a ella, hermanos. Y nunca podemos decir, como dijimos ahora, las pruebas son diversas. ¿Por qué son diversas las pruebas? Porque yo me sané de esto, me limpié de esto, pero las heridas son diversas.
Por todas partes hemos recibido cosas y por todas partes hemos decidido cosas y el alma está vestida, como dijo la hermana, de vileza. Cuando leemos en Zacarías capítulo 3, vemos al sacerdote Josué que llega al tribunal de justicia de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Manda a que le quiten la vestidura vil que por la cual estaba recibiendo todo el pueblo derrota, que Zorobabel no podía edificar el templo porque había derrota. Y cuando Jesús le dijo que le quitaron la ropa vil, ¿qué le vistieron? Ropas reales, de gala. Reales es de reyes. Amén. La ropa por la cual voy a presentarme a Jesús. ¿Verdad que sí? Jesús dice en Apocalipsis que a su novia se le ha concedido, o sea, no es que merece, sino por la obra redentora de Cristo y por lo que ella se esforzó y venció. Entonces se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, que son, dígalo en alto, las acciones de los justos. O sea, el cambio que hace el alma, pero ¿cómo? Haciendo morir. ¿Hay otra forma? ¿Hay otra forma que yo no me voy a justificar? Yo no puedo orar, yo no puedo llegar a la hora, yo no puedo llegar en tal cosa. Son excusas y excusas. Y un día el Señor me dijo a mí, excusándote es mintiendo y la mentira es pecado. ¿Cuántas mentiras decimos, hermanos? Vamos, no vamos a engañarnos ni engañarle a Él. Vivimos de excusas y el diablo está, el infierno lleno de excusas. Y nosotros no podemos seguir. El que quiere y busca, Dios le abre la puerta. Si yo quiero, y ese ejemplo lo he dado muchas veces, mi padre me peleaba que no podía llegar tarde a la casa cuando yo me convertí. Y me paré y le dije, Dios, convierte a alguien en esta calle ciega donde yo vivía, para que de la iglesia venga conmigo y mi padre se quede tranquilo, porque no estaba acostumbrado que yo llegue a las 9, 9:30 a la casa y sola. Entonces, mira, yo creo que no pasó ni el mes. No me mandó Dios un vecino, me mandó un esposo que me llevara y me trajera, y ya mi padre no habló más de eso. Porque cuando tú quieres, porque yo no quería dejar de congregarme, yo quería seguir congregándome, porque Dios dijo congrégate. Entonces cuando yo clamé por una solución, Dios trajo una mejor solución. Entonces no tenemos excusa, sino hacer morir la carne, la flojera, la apatía, todas aquellas cosas que el diablo quiere, que nosotros nademos en esas cosas y que pasen los días y no hay crecimiento espiritual. Seguimos siendo emocionales. Un momento estamos en espíritu y otro momento estamos en la carne. ¿Qué dice de eso la Biblia? Que la persona de doble ánimo no puede agradar a Dios. Amén. Vamos a leer en Romanos 8, del 5 al 10, y que aquí nos habla de la carne, y vamos a ver qué dice la Biblia de eso.
Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y es Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. En el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánta gente se ha vendido por un plato de comida como de sal? ¿Cuántas? Por un beneficio, no estamos hablando del plato de comida, pero por un beneficio, Dios como que guiño el ojo, cierro el ojo, eso Dios no lo va a juzgar. Y voy, y cuando sigo ocupándome de eso, se multiplica. Un día que deje de orar, al día siguiente el diablo te hace que llamen por teléfono cuando tú vas a orar. Al tercer día, ay no, es que necesito hacer esto y no puedo. Ajá. A la semana, 2 semanas, ya te pesa ir a orar, a estar en la presencia, ya no tienes anhelo de estar en la presencia de Dios, porque esto empieza a pesarte, porque estoy ocupándome de ¿qué? De la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no vienen de Dios, vienen del enemigo. Porque los designios de la carne, cuando tentaron al hombre y el hombre cayó y empezó su camino perverso, porque esa es la verdad, su camino vil, se volvió enemigo de Dios. La Biblia no dice que éramos enemigos de Dios. Sí, pero venimos aquí, pero estamos aquí y acá, aquí y acá. Y Dios no le agrada eso. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Si yo quiero poner una disciplina como cualquiera que milite en el Evangelio, que tiene que poner su hora de oración, su búsqueda, su lectura de la palabra, su meditación con Dios, el inquirir en la palabra, todo eso lo hemos aprendido, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero si yo me aflojo en eso, porque no queremos sujetarnos a Dios, porque quiere decir que tengo alguna duda o tengo algún reclamo con Dios y lo escondo apartándome en vez de ir a sanar. Hay que correr por nuestra vida, hermano. Hay que correr por nuestra vida, papá. Él es el que puede ayudarnos, amén. Entonces dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quieras con la carne seguir, no vas a poder, cualquier día vuelves a caer. ¿Cuánta gente que no le hablaron de sanidad interior y que deben confesar, echar fuera toda aquella cosa que dice en Hechos 19, que venían y confesaban lo que hacían en el pasado a los que creían, y así de esta manera crecía la iglesia? Crece hoy en día las iglesias, ¿saben? Crecen en cantidades, pero ¿cómo está el estado de ellos? ¿Cuántas personas que los dones son irrevocables hemos visto que brillaban en los dones y luego una cosita así los hizo rodar? Y mucha gente para levantarse cuesta, y si no se esfuerzan pueden ir volver al mundo. Sí, hermanos, mucha gente le pasa esto. Amén. Dice, y los que viven
según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso es el deseo de Dios. Y lo que tenemos que hacer, no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Si mi carne no se convierte, muere, no se convierte en la misma. Mi alma es la que se va a convertir, ¿verdad que sí? Pero la naturaleza pecaminosa tiene que morir. Dios no quiere matar al alma. Pero saben, si quiere matar mi yo, quiere mi yo, mi carne, mis emociones enfermizas, mis sentimientos heridos, que tienen puerta abierta al enemigo. Pero Dios quiere avivar mi alma a través de mi espíritu, hermanos. Amén, gloria al Señor. Dice que si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él. Así de sencillo, no soy de Él. Amén. Vamos a ir a Colosenses 3:5 y vamos a leer del 5 al 10. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice que debemos que hacer con esto? Dejar de hacerlo. No hacer morir esto. No dejar de hacerlo, porque en cualquier momento vuelve a salir. Amén. Y dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. O sea, se supone que está hablando a un pueblo que ya no anda en eso. ¿Ok? Dice que anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Lo malo es que seguimos anduviendo en ellas. En el 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, quizás deje de fornicar, pero no deje de ciertas cosas, de mirar, que Jesús dijo que nada más con la mirada pecamos. Pero que si dejaron aquellas cosas, ahora ustedes tienen que dejar ¿qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas cosas tenemos que controlar nuestra boca, hermanos? ¿Cómo nos gusta decir cosas que no convienen? ¿Cómo nos gusta proclamar cosas? Y cuando nos enfadamos, hacemos cosas que se llaman rebelión. Porque cuando yo me enojo con alguien y dejo de hacer lo que Dios quiere que yo haga, esto se llama como rebelión a Dios. Eso es de sencillo. Entonces, aparte del enojo, añado la rebelión a Dios. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Con sus hechos. Todo el que practica todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado con todo esto. Amén. Entonces, y dice: y revestido de nuevo. ¿Quién es el nuevo hombre? El que ahora
se sujeta a Dios a través de la dirección de su espíritu, que recibe del espíritu de Dios y enfoca al alma. No es que me emocioné y me levanté y hice. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Sí, hermanos. Un día en la iglesia no éramos pastores y hicieron algo que yo me enojé. Yo me enojé y ya había ido de la iglesia, ya Dios me revolvió para allá y aquí es mi plan y aquí tienes que seguir, pero me enojé. Entonces agarré a mi esposo y mi sobrino Alejandro, que estaba solterito, y me fui a otra iglesia. Una hermana me dijo, tú sabes que no quieres vivir. Yo le dije, sí, pero está decidido, me voy. Y yo me fui a otra iglesia. ¿Quién estaba decidido? Mi espíritu. No, mis emociones. Que me airé. Y entonces me fui y llegué temprano y me senté, todavía la gente no había llegado. Y empezó la alabanza. Y yo estaba atrás, porque no soy de la iglesia, no me senté en la primera banda, sino atrás. Y entonces estaba una mujer cantando, alabando a Dios, y de repente hizo así, paró la música, y se paró al frente y dijo, hija mía, ¿viniste? Sí, viniste. Y yo pensé, ¿a quién le dice viniste? Si todos son de aquí, tienen que venir. Entendí que estaba hablando conmigo. Dijo, ¿viniste? Sí, viniste. Pero mírame a mí. Yo soy tu amado. Yo soy tu marido. Yo soy tu amigo. Yo soy tu maestro. Y no dijo más nada. Mira, me arrodillé y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque Dios no me dejó volver a caer. Y recibí en mi espíritu, mi alma tuvo que aquietarse. Y ahí yo el domingo siguiente regresé el mismo martes siguiente a la oración, el jueves al estudio bíblico y seguí. Porque hay veces que uno hace cosas que no le agradan y por la misericordia de Dios, Dios me habló a través de esta mujer. O sea, ¿quién dice, a qué viniste aquí? El plan mío para ti es allá. Vuelve. Porque eso que a mí me incomodó, Dios lo arregla. Sí, hermanos, todo Dios lo arregla. Si yo no lo puedo arreglar, y por eso que uno se siente a veces que no es correcto lo que están haciendo, pero se siente uno impotente. Entonces Dios que arregle. Si es con ellos, Dios lo arregla con ellos. Pero si es conmigo, Dios lo va a arreglar conmigo, hermanos. Porque nadie se escapa de ello. Y Dios tuvo que arreglar una situación que hoy hablamos, paciencia. Regresaste y tú quieres ya los cambios, ¿no? Dios hace. Yo sigo en obediencia a Dios y Dios hace. Entonces a cualquiera de nosotros lo puede el Señor tratar. Amén. Entonces nosotros sí tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿quién tiene que renovarse? Mi espíritu debe despertar, mi espíritu debe avivarse, pero tiene que renovarse mi alma. Amén. Y tengo que estar vistiéndome del nuevo hombre creado, dice, según Dios. El espíritu es dado por Dios, no dice que como lo hizo Dios, pero a nosotros Dios nos crea. Amén. Entonces, Él es el que se aviva y el alma debe renovarse.
Efesios 5:14. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando entras, dije la otra vez, a una habitación oscura, no ves nada, pero prendes la luz y distingues lo que hay. Amén. Y dice aquí que todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando llega la luz de Cristo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz que va a alumbrar lo que yo tengo dentro de mi ser, ¿a dónde viene? Viene del Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿Quién es el que debe despertar? Tú que duermes de entre los muertos, porque Dios dijo, por cierto morirás. Amén. Entonces el Espíritu debe despertarse, hermano. Tenemos que buscar cómo Dios haga en nosotros, porque la luz va a entrar por mi espíritu y alumbrará y entenderé las cosas espirituales y voy a discernir las cosas carnales. Muchas veces uno cree, hay veces que dicen unas palabras y eso es lo que ellos tienen. Alguien escribió de la envidia y que es desear lo que tienen otro, y como no lo tienen ellos, entonces quieren adquirir lo que otros tienen, y eso viene de la codicia. Todo un estudio de eso. Esa es la persona más envidiosa que yo he conocido y no se da cuenta. Yo no la estoy culpando, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es netamente carnal, porque no hay el Espíritu en ella para alumbrar y mostrar qué es lo que yo tengo. El Espíritu de Dios en mi espíritu me va a mostrar qué hay ahí. En el Salmo 32:8 dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién me va a enseñar? Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere acercarme a Él, pero Él necesita que yo haga morir las cosas de la carne. Entonces dice que no seamos como el caballo, como el mulo, que tiene que ponerle un cabestro. Mucha gente de nosotros tenemos cabestros, no vemos lo que está aquí, no vemos lo que está aquí, y nos obstinamos en lo que tenemos enfrente, que no es la verdad. Porque si tengo que tener enfrente a Cristo, es mi horizonte. Pero si no recibí totalmente, haciendo morir en mí lo que no es de Él, dijo Jesús, y es nuestro lema en esta iglesia, hermano, todo lo que no plantó mi Padre Celestial es desarraigado. Ni la ira, ni el enojo, ni la envidia, ni la mentira la plantó nuestro Padre Celestial, y es desarraigada, debe desarraigarse en nosotros. Amén. Entonces mucha gente estamos así, no queremos, y nos dicen es lo que yo recibí, es que esto es lo correcto, esto es lo que debe ser, y no quiero abrirme a Dios. Cuando vinieron los estudios de maldiciones y bendiciones, rompió un esquema,
porque decían que el que es creyente y es nueva criatura ya no tiene maldiciones, pero sin embargo nos enfermamos, sin embargo a veces caminamos en la calle y nos roban. Entonces sí hay maldiciones que hay que sacar de nuestras vidas. No dice, alguien dijo, ¿por qué sufren los justos? Si soy justificado, entonces ¿por qué sufro? ¿Por qué no vivo la vida que Jesús dijo que viviremos en una vida que Él vino a darnos vida y que la tengamos en abundancia? Viviremos en abundancia. Y no está hablando de abundancia de dinero, de casas, de carros, sino abundancia aquí, satisfechos en todo, llenos de Él. En eso somos, viviendo en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir al Salmo 51. David le dice, después que él confiesa su pecado, se arrepiente, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Va a traer otro espíritu? Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué va a renovar aquí? Va a despertarlo para que dirija a esa alma y el alma dirija al cuerpo. Muchas veces el cuerpo también aprende, se acostumbra a aflojarse, a no hacer cosas, a no tener la casa en orden. ¿Y por qué? Porque él también aprendió la corrupción del alma. Así de sencillo. Entonces no me provoca hacer esto, el cuerpo no quiere hacer. Y más bien jala por otro lado. Pero cuando el espíritu se despierta, ordena y empieza a limpiarse el corazón, el cuerpo también se levanta. Amén. Y sanamos, nos liberamos. Gloria al Señor. Y entonces dice, para que él dijera, crea en mí, oh Dios. No le dije, limpia mi corazón. ¿Le dijo, limpia mi corazón? No. Le dijo, crea en mí un nuevo corazón. ¿Y qué significa eso? Dame un nuevo corazón. Que esto que está ahí, que ha cubierto mi alma, se vaya y haya un nuevo corazón en mí, limpio, no contaminado con el mundo, no contaminado con rencores, resentimientos, envidias, mentiras y tantas cosas. Amén. Y luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble que Dios ha puesto en mí, que pelea en mí. Ayer me recordó mi esposo cuando yo era secretaria en una empresa, trabajaba en el área de administración y casi manejaba la contabilidad. Por algo que el enemigo que me quería sacar de ahí, porque ahí fue que conocí a Cristo, se reunieron todos los empleados de la empresa y se fueron a la oficina del gerente general, que era capitán de la Marina Mercante, y el asunto era contra mí y yo de verdad me turbé. Antes de ir a la oficina de él, entré al baño sola y me paré ahí, o sea, ¿qué voy a hacer? Pero oí que dije, si no vas delante de mí, yo no iré. ¿Quién dijo eso? Pues no lo sé, pero lo oí. No sabía quién hablaba. ¿Quién peleó en este momento por mí? Por mi alma, por mi espíritu humano. Yo me fui y me paré y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar.
Entonces el gerente general, que no entiende de contabilidad, dijo, y es así lo quieren hacer ustedes, ¿cómo lo hace ella? Entonces empezaron a decir, no, ella lo hace así, así, así. Pero estaba el administrador aquí, que era usted, y nuevo. O sea, yo conocía más de la empresa que él porque él era nuevo. Entonces al capitán le provocó hacer una pregunta y les dijo, ¿y cuál es el resultado de los tuyos y lo de que ella hace? Como estaba presente el administrador, ellos tuvieron que decir la verdad, porque en contabilidad se puede hacer muchas maneras y que llegan a un mismo resultado. Y él era gallego, dijo, oh sí, entonces vayan todos ustedes y hacen lo que ella hace. ¿Quién le defendió, hermanos? No abrí mi boca para nada. Y estaba angustiada, que yo no soy de pelea, no soy de defenderme o decir o competir. En verdad que eso no existía en mi competencia, no. Pero trajo paz a mi corazón. Me paré ahí y mi espíritu se levantó.